de las instrucciones de la evaluación, que es bien cortita en realidad. Ya, entonces nosotros teníamos este programa, esta aplicación que habíamos hecho con el Entity Framework, en el cual nosotros trabajábamos con Entity Framework, ¿cierto?, a través de una base de datos SQL Server. En este caso yo tenía el SQL Express. Y en este SQL Express nosotros podíamos guardar datos de cliente y estábamos trabajando también con una tabla de autos. Ahora, la tabla de autos yo no la trabajé en la clase anterior, pero ahora sí la voy a trabajar. Voy a hacer un registro de autos en el cual yo pueda guardar el auto para después hacer esta consulta cruzada, este inner join que vamos a hacer. Entonces, primero voy a guardar los autos. Vamos a hacer un registro de autos. href, voy a decir registro auto.aspx. Voy a registrar autos. Y después vamos a hacer un href y vamos a llamar a un buscar combinado, lo voy a llamar. Combinado.aspx. Buscar clientes y sus autos. Voy a agregar el registro auto. Agregar un nuevo elemento. Vamos a web, formulario web form. Registro auto. Vamos a agregar este formulario. Y en este formulario lo que necesito entonces es la patente del auto, la marca del auto, el modelo del auto y el root del dueño del auto. Luego entonces voy a agregar textbox a cada uno, textbox acá, textbox aquí, un último textbox y acá vamos a agregar entonces el botón. ¿Ya? Con eso entonces le vamos a dar los nombres txt patente, txt marca, txt modelo y txt root. Acá vamos a tener entonces los distintos PR para poder ir haciendo salto de línea, para que esto se vea entonces un poquito más ordenado. ¿Ya? Ahí están todos los datos. Voy a agregar entonces ahora el siguiente web form, que es el que va a hacer el registro. Le voy a llamar entonces a esto registro A. Esto es igual que el registro del cliente, no tiene absolutamente ninguna diferencia. Solo que ese registro A no voy a utilizar el ASPX, sino que voy a utilizar el CS. Vamos a colocar el CS ahí. A esto entonces, btn registrar. Registrar, le vamos a dar el postback URL. Y vamos a llamar a registro A aceptar. Ahora, en el registro A, que es donde yo tengo entonces todos mis datos, perdón, tengo que recibir entonces los datos, lo primero que voy a hacer entonces es recibir la patente, txt patente, luego vamos a recibir la marca, vamos a recibir el modelo, y por último vamos a recibir el root. Ya, una vez que tengo eso, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para registrar un cliente, solamente que ahora vamos a registrar un auto. Vamos a decir entonces using, vamos a usar aquí var_db es igual a new, y déjenme acordar cómo se llama el objeto de conexión, se llama EJEntity. Entonces, en el registro A, EJEntity, y vamos a utilizar entonces var_db es igual a new EJEntity, voy a decir entonces var A es igual a db.auto, vamos a llamar entonces al objeto de auto, y luego entonces voy a decir que a.add
vamos a crear dentro entonces un new auto. Y ese auto le vamos a asignar entonces patente es igual a patente, marca es igual a marca, modelo es igual a el modelo y el root cliente va a ser igual a root. Recordamos entonces que lo que está al lado izquierdo del signo igual corresponde al atributo dentro de la clase, mientras que lo que está a la derecha corresponde a la variable que está acá arriba. Entonces eso es la marca dentro de auto y ese marca es el que está aquí. Modelo es el que está dentro de auto y ese modelo es el que está acá. Root cliente, así se llama el campo dentro de la tabla o de la entidad auto. Y por último root se llama entonces la variable que está ahí. Después de eso yo digo db.savechange igual y, perdón, punto y coma, y después entonces decimos response.write y acá entonces voy a decir auto registrado. Entonces ahora yo voy a registrar un auto, vamos a hacer el registro de un auto. Entonces me voy a ir a registrar auto, patente, voy a registrar ahí, marca Chevrolet, modelo cruce y al root 123. Le coloco registrar, ahí me dice que está registrado. Vamos a revisar en la base de datos. Déjenme acordarme cuál era. Supongo que era esta. Select. No, parece que no era esa. Y este de aquí. Este es. Ya, el modelo nos quedó nulo. Vamos a revisar por qué. El modelo está nulo. Registro auto. Esto se llama txt modelo. Ah, porque solo coloqué modelo. Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a ver si podemos un new query. Ejemplo, delete from auto where root cliente es igual a 1, 2, 3. ¿Puede hacerlo? Parece que sí. Ejecuto, ya, ahí no hay nada. Entonces, intentemos de nuevo registrar. O sea, registrar un auto, esa patente, Chevrolet, cruce al root 1, 2, 3, auto registrado. Y si yo ahora entonces reviso acá, ahora sí, ahora está correctamente registrado. Vamos a ver los clientes. Tengo 3 clientes registrados, el 111, el 123 y el 222. Voy a agregar más autos para que cuando hagamos la consulta podamos ver entonces el detalle. Marca, vamos a colocar entonces Hyundai, modelo Santa Fe, al root 123 también. Vamos a registrar otro auto. Marca Hyundai, modelo i10 al root 111. Y vamos a registrar un último auto a el root 222. Entonces ahora, si yo voy a ver acá, al seleccionar los autos, debo tener varios autos registrados. Ahí está, tengo 4 autos registrados. Entonces, ¿cuál es la consulta que vamos a hacer ahora? La consulta que vamos a hacer es una consulta de un inner join entre los clientes y los autos, de manera que yo pueda seleccionar todos los clientes con todos los autos que tengo, ¿ya? Es decir, que me muestre cada cliente con los autos que él tiene. Para hacer eso, entonces, en este buscar combinado que está aquí, vamos a crear ese web form, nuevo elemento, web, formulario web form, vamos a colocar ahí, agregar, voy a cerrar eso, solo me interesa el CS, y aquí, entonces, lo que voy a hacer
es muy parecido al principio. Voy a utilizar el using. Vamos a crear la variable del objeto, var de b es igual a new EJ_entity. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es generar lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros consultamos, cuando nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, a través del root, yo busco un cliente, ¿ya? Como yo sé que lo que obtengo es un cliente, yo le digo al DB cliente automáticamente. Le digo desde el objeto DB, que es el objeto del Entity Model, yo le pido un objeto de cliente. Si hago una búsqueda de auto, yo diría aquí db.auto. Pero en este caso, voy a hacer una consulta cruzada. Voy a hacer una consulta que traiga datos tanto de auto como de cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedo crear un objeto, o no, en realidad no tengo un objeto que traiga automáticamente los datos de auto y los datos de cliente por sí solo. ¿Ya? No tengo una clase que tenga datos de auto y datos de cliente por sí solo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como no tengo una clase para eso, vamos a crear de manera virtual un objeto capaz de obtener o de guardar dentro todos los elementos que yo le estoy diciendo. Entonces, en este caso, este var es una variable comodín. Es una variable sin ningún tipo de dato específico, ¿ya? Ese es el detalle con el var. Entonces yo digo igual, y ahora voy a hacer una consulta. Voy a decir from c in db.cliente. Voy a hacer saltos de línea simplemente para que se vea más ordenado, pero podría ser todo junto. Join a in db.auto. Luego on c.root equals a.root cliente. Y luego voy a agregar el order by solamente para que lo veamos cómo se escribe. Order by c.root ascending. Y fíjense, yo les dije la vez anterior que esto es igual que hacer un query de SQL, con la única diferencia que el select va al final. Yo aquí digo entonces select new, estoy haciendo una selección nueva porque no existe esta selección, no existe el objeto que contenga todos estos datos al tiro. Entonces en este new yo le voy a indicar, mira, quiero traer un dato que yo voy a llamar root. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que virtualmente se va a crear una clase, ¿ya? Que va a contener los datos que yo, o los atributos que yo le estoy asignando acá, pero va a ser solo para la ejecución de este query. Y la voy a llamar QS, ¿ya? Que en realidad es la abreviación de query string. ¿Y qué es lo que va a tener esa variable root? Va a tener el valor de c.root, o sea, del root de cliente. Luego le voy a decir, coloquémosle name, por ejemplo, para que podamos hacer la diferencia. c.nombre, coma, le voy a colocar last es igual a c.apellido. Luego voy a llamar patente. Patente es igual a a.patente. Luego voy a tener entonces marca es igual a a.marca. Y modelo es igual a a.modelo. No quiero traer todos los datos, no son necesarios. Después de esto, yo lo que hago entonces ahora es decir punto to list, porque lo que quiero es que me traiga una lista de estos objetos, ¿ya? Entonces, fíjense lo que ocurre. Yo tengo, por un lado, dentro de este modelo, tengo una clase cliente y una clase auto, donde cuando yo consulto, puedo traer los datos de cliente y puedo traer los datos de auto, ya sea en una lista de clientes o en una lista de autos. Pero en este minuto, yo estoy haciendo una búsqueda que trae datos de cliente y de auto al tiro. No tengo un objeto, una clase capaz de almacenar datos de los dos al mismo tiempo, de hacer esta búsqueda combinada. Como no lo tengo, entonces lo que yo hago es crearlo en tiempo de ejecución. Es decir, esta voy a hacer como una especie de clase virtual en la cual yo le voy a asignar aquí, estoy creando una lista, ¿ya? De estos var, de esta variable sin tipo de dato específico que se llama QS, y dentro de él va a haber distintos objetos sin nombre específico, ¿ya? El objeto en sí no tiene un tipo de dato específico porque es una combinación de datos en la cual va a haber el root del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, la patente del auto, la marca del auto y el modelo del auto. Y luego le digo que quiero que me traiga esto como una lista. Entonces ahora lo que él hace es ir a buscar
¿ya? Desde la tabla cliente, ¿ya? Unión con la tabla auto, en donde el root del cliente sea igual al root del cliente en auto, en auto y en cliente, y los voy a ordenar los resultados por el root del cliente de manera ascendente, ¿ya? O sea, del más pequeño al más grande. Y además, ¿cierto? Voy a hacer una selección nueva, porque no voy a traer un objeto que exista o datos que ya existan, perdón, un objeto o una clase que exista, sino que voy a crear uno yo nuevo, en el cual le voy a pedir que me traiga esa combinación de datos. Yo puedo pedir aquí cualquier combinación de datos que estén entre auto y cliente, ¿ya? Una vez que yo tengo eso listo, ¿cómo puedo mostrarlo? ¿Cómo puedo verificar que eso ocurre efectivamente? Vamos a hacer un for each. Ahora, en el for each, nosotros siempre colocamos el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, si fuese una lista de clientes, yo digo for each cliente C in lista. Pero en este caso, yo no tengo el tipo de dato específico, sino que simplemente digo que son var. Para cada var que yo voy a llamar O, dentro de QS va a ser la lista resultante. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir entonces response.write y voy a imprimir entonces el root más QS punto, y fíjense entonces que ahora yo puedo llamar a los elementos que tengo, perdón, no es QS, es O punto root. Fíjense que dentro de O está el root, está marca, modelo, name, que es el campo que yo está ahí, está patente, ¿ya? Y está last también, que es el apellido. Fíjense que aquí yo estoy definiendo cuáles van a ser los atributos de esta clase virtual que yo estoy generando, ¿ya? Es como que yo generara una clase virtual porque la estoy creando en tiempo de ejecución. Se va a crear esta clase virtual, se van a crear objetos de esta clase virtual por cada uno de los elementos que él encuentra dentro de la base de datos, me los va a guardar como una lista dentro de QS y me va a traer QS acá. Y yo este QS entonces lo voy a recorrer con un for each, voy a recorrerlo todo completo, voy a imprimir los datos y una vez que yo salga del using, esa clase virtual con todos los objetos más la lista desaparece porque fueron solo creados en memoria, ¿ya? Entonces llamo al root y hacemos un BR para que haya un salto de línea. Luego entonces vamos a decir response.write, vamos a imprimir el nombre más o.nombre, el name, voy a copiar eso, luego un response.write, vamos a colocar el apellido más o.last, hacemos un salto de línea, response.write, vamos a imprimir patente más o.patente, imprimo el salto de línea, response.write, vamos a imprimir la marca más o.marca y por último imprimimos el modelo más o.modelo, imprimimos el salto de línea y vamos a hacer un HR para que haya una separación. Entonces hacemos un HR ahí. Vamos a probar esto entonces y si todo funciona correctamente deberíamos recibir entonces o deberíamos mostrar por pantalla el listado completo de todos los clientes junto a sus autos. Le hago un clic y aquí está. Fíjense entonces que me trae el root del cliente, nombre, apellido, patente, marca, modelo. Salta una línea, root, nombre, apellido, marca, patente, marca, modelo, línea, root, nombre, apellido, patente, marca, modelo, línea, root, nombre, apellido, patente, marca, modelo. Ahí estamos entonces haciendo un query con join dentro dentro de la misma consulta, ¿ya? Todo está dentro de la misma consulta y ahora entonces podemos consultar lo que nosotros queramos, ¿ya? Porque cuando yo quiera hacer una consulta que traiga datos de varias tablas, pueden ser de 3, 4, 5, yo creo con este select new aquí la definición de una nueva especie de clase virtual que se va a generar objetos distintos para cada uno de los elementos que se seleccionan y van a quedar guardados en el QS como una lista porque yo le estoy indicando y lo estoy forzando aquí a que me traiga todo como un list.
¿Ya? ¿Por qué siempre hago toList? Porque para nosotros es mucho más fácil utilizarla. Simplemente hago un for each y puedo revisar la lista completa e ir trayendo los datos. Y ahora entonces yo simplemente las imprimo y con eso entonces tengo completo y puedo hacer cualquier tipo de consulta, ¿ya? Chiquillos, dudas, consultas con este último elemento que revisamos. En realidad es básicamente un select, ¿ya? Fíjense que esto es link, ya estamos utilizando el mismo link, solamente que ahora estamos haciendo la consulta más larga porque estamos haciendo un query que tiene dos tablas, ¿ya? Y tal como les dije la otra vez, el select va al final, es como la gran diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que definir aquí todos los elementos que yo quiero traer, ¿ya? Recuerden entonces que la consulta yo se la hago directamente a las entidades y las entidades son las que me responden entonces los elementos a mí. Y después yo utilizo esa respuesta o esta clase que estoy creando acá para utilizarlo dentro de mi for each y con eso entonces yo puedo hacer lo que yo necesite, validar, comprobar, ¿cierto? Eliminar o traer o mostrar lo que yo necesite hacer. Después los podemos colocar dentro de no sé, dentro de una tabla o dentro de lo que ustedes necesiten, ¿ya? No sé si quedan más dudas, consultas. La verdad es que no lo encuentro complejo en realidad. Comparado con todo lo que vimos durante el semestre, esto creo que es lejos la parte más fácil. Ya, si no hay más dudas, entonces voy a mostrar las instrucciones de la última evaluación para que terminemos el semestre por fin, que es bien sencilla. Tiene harto texto, pero en realidad es bien sencilla. Dice, crear una solución en un proyecto web Entity Framework con C#, ¿ya? Un proyecto web. Crear un sistema que permita registrar, modificar y eliminar y ver los datos de un colegio. Ya yo acá tengo el modelo que se debe crear. Ya este es el modelo que ustedes tienen que trabajar, pero obviamente no he pedido todas las partes, voy a pedir algunas nomás. Aquí se detalla las distintas relaciones entre tablas, como por ejemplo que el administrador del sistema deberá registrar, ¿cierto? Y ver los datos que están dentro del sistema. O sea, el único que puede agregar elementos y ver o eliminar o hacer cualquier cosa es el administrador, ¿ya? El administrador no es necesario hacer un registro, pero sí un login. Tengo que tener un login para administrador. Eso es lo único importante. Lo demás trabajo con las diferentes tablas. Una clase puede tener varios alumnos y a su vez el alumno puede tener varias clases. Un profesor puede tener varias clases, pero una clase solo tiene un profesor. Una clase puede tener solo una asignatura, pero la asignatura puede estar en muchas clases. La tabla de administradores es solo para tener el registro de aquellos que pueden entrar al sistema y ver o modificar los datos dentro del mismo. El sistema se debe registrar todos los datos usando una base de datos SQL Server o SQL Express conectada a través de Entity Framework al sistema web. Se debe enviar entonces el proyecto web, ¿ya? El proyecto de C# y el archivo SQL. Me tienen que enviar obviamente la base de datos. Ahora, ideal si utilizan exactamente los mismos nombres, los mismos nombres de tablas, nombres de campos, tipo de datos, de todo lo que está acá, para que si todos hacen el mismo, entonces yo utilizo una pura base de datos y con eso trabajamos todo y es mucho más sencillo, ¿ya? Esta parte no, son aquí a ver. Máximo 3 personas por grupo. Agregar, por favor, no se les olvide agregar una lista de los integrantes del grupo. Y estas son las acciones que yo pido. Finalmente, solamente se necesita registrar alumnos, registrar asignaturas, registrar profesores y que se pueda registrar, modificar, eliminar o buscar clases, ¿ya? O sea, registro de alumno, registro de asignatura, registro de profesor. El administrador que venga previamente registrado, eso yo solamente hago el login. Y las clases que se pueda hacer un CRUD completo. Y también que hay una consulta así parecida a la que acabo de hacer, en donde se muestren todos los alumnos junto a las clases en las que están inscritos. Entonces, que me diga Juanito Pérez está inscrito en la clase 1, Juanito Pérez está inscrito en la clase 2, Juanito Pérez está inscrito en la clase 3, después Pedrito está inscrito en la clase 1 también, y Pedrito está inscrito en la clase 10, así. Eso es todo. Registro de alumnos, registro de asignaturas, registro de profesores, CRUD de clases y que se pueda consultar
todos los alumnos junto a las clases en las que están inscritos, ¿ya? Eso es todo lo que les voy a pedir. Máximo tres personas por grupo. Obviamente cada uno tiene que subir una copia de los archivos al sistema, ¿ya? Pero recuerden subir una lista de con quién hicieron el trabajo para que yo no los considere después copia. Y la entrega es hasta el próximo martes, ya como siempre hasta las 23 horas. Y con esto se nos acaba la asignatura, ¿ya? Ya no hay nada más que hacer. Simplemente dudas o consultas que ustedes puedan tener. Chiquillos, dudas de la materia, dudas de la evaluación. Sí, profe, yo tengo una consulta. Dígame. Yo llegué un poquito más tarde, así que probablemente lo podría haber dicho. ¿Esta Ujú. prueba para cuándo se entrega? Es para el próximo martes. Ahí está la fecha. Vale, vale. Ujú. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Obviamente voy a enviar el proyecto para que lo tengan, este proyecto completo, que es el ejemplo entity. Lo voy a subir al sistema y también voy a subir entonces las instrucciones, ¿ya? Ya pues chiquillos, si no hay más dudas entonces, discúlpenme la demora de nuevo porque de verdad que tengo una reunión bastante larga, duró como 2 horas más o menos. Así que disculpen la demora. Bueno, y ahora, bueno, estamos listos ya entonces con todo lo que es materia de la asignatura. Solo nos queda esta última evaluación y con eso ya se pueden ir de vacaciones. Chicos, entonces yo los dejo para que revisen las instrucciones, para que revisen el material, para que revisen el ejercicio, formen sus grupos, todo lo que necesiten. Y la próxima clase, solo dudas o consultas, ¿ya? La clase del día jueves. ¿Jueves tenemos la otra clase? Creo. Día jueves, solamente para dudas o consultas del trabajo, ¿ya? Porque ya pasamos toda la materia.